todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre perspectivas a nivel macroeconómico, un análisis general de diferentes indicadores y demás, y a nivel general de las economías, cómo ha sido su comportamiento en los últimos meses, principalmente a nivel pues, económico, como ya se hizo mención. Ahora bien, partíamos hablando un poco de las proyecciones de crecimiento, para este caso puntual las que tenían el Fondo Monetario Internacional, en donde nos habla o donde se estima realmente que no, así a grosso modo, no hay algún tipo de recesión, sino que va a haber va a haber va a haber un poco de desaceleración económica de acuerdo a las proyecciones realizadas. Si vemos a nivel mundial, para el 2024 se estima que la producción mundial sea de un 3.2 y para el 2025 un 3.2. Esto quiere decir que se mantiene durante los 3 diferentes años, lo cual no muestra como tal una recesión, pero igual hay diferentes indicadores que han mostrado señas diferentes frente a lo que se ha visto a nivel macroeconómico. Asimismo, pues si vemos las economías avanzadas, para el 2024 se tiene un 1.7 y para el 2025 1.8. Se tiene estimado un crecimiento de igual forma, pero en menor medida. Cosa que si vemos las economías de mercados emergentes y en desarrollo, esta está en 4.3, 4.2 para 2024 y para 2025 también 4.2, lo cual no muestra un crecimiento elevado, pero aún así, si vemos las principales economías, vemos que en estas se presentan una reducción, principalmente, por ejemplo, si vemos Estados Unidos, la cual se estima que para el 2024 sea un 2.7, para el 2025 sea 1.9, lo cual muestra lo que decíamos, una desaceleración económica, pero aún no se muestran proyecciones de crecimiento negativas, por lo cual a nivel general se cree que aún no podemos entrar en un tema de recesión económica o una situación económica aún más compleja de la que se encuentra. Actualmente los indicadores han mostrado estabilidad, igual a nivel, por ejemplo, de Estados Unidos, pues se sabe que es un poco derivado de la deuda realmente, por lo cual igual vamos a hablar un poco más adelante con una gráfica que explica el tema. Pero a nivel general, pues vemos que estas proyecciones de crecimiento se derivan, como bien saben, de las presiones inflacionarias que se han presentado en los últimos años, o en el último año principalmente, en donde vemos que este 2022-2023 tocaron pico, o tocaron máximos históricos en la inflación, cosa que no se veía hace muchísimos años, lo que llevó a los bancos centrales a subir pues, sus tasas de interés y a generar como este costo de deuda, a subir este costo de deuda de manera muy acelerada, derivado pues de esta inflación que se ha presentado y como pues pueden ver en pantalla, son crecimientos bastante alarmantes, pero igual ha tendido a estabilizarse y de acuerdo a las políticas monetarias de cada uno de los países se ha logrado mantener de manera estable, a excepción pues de Europa, que ellos tuvieron un pequeño retardo en la acción frente a las decisiones monetarias, lo cual se ha visto la afectación en los últimos meses, ya que diferentes países han presentado variaciones negativas en su crecimiento y esto ha afectado principalmente a su crecimiento como tal, como zona. Y por eso vemos que la inflación en estas zonas es de 2.4 después de estar en un 11% más o menos, lo cual es una reducción significativa, pero pues igual cuando la reducción es muy significativa o en un plazo muy corto, se deriva por algún tipo de crecimientos negativos durante diferentes periodos en la economía, ¿sí? A nivel así general. De igual modo, pues vemos a Colombia en un 7.36%,
a Chile, que se encuentran actualmente con una inflación del 4%, a Brasil con un 3.63%, a México con un 4.42% y a Estados Unidos con un 3.5%. Realmente, si analizamos todas las cifras, ninguno de los bancos actualmente se encuentra en su inflación objetivo, por lo cual esto demuestra que las políticas monetarias aún siguen enfocadas en reducir esta inflación desde que los indicadores económicos no muestren una señal de decrecimiento, principalmente de producción del PIB y posterior las tasas de desempleo. Igual la tasa de desempleo suele ser un indicador tardío de la economía con respecto a una recesión, dado que este pues proyecta, no deja ver en realidad las proyecciones a futuro o no deja ver un retardo, ¿sí? Cuando se presentan algún tipo de recesión, como se ha visto en las anteriores crisis, lo que pasó en 2008, lo que pasó en el 2020, bueno, y demás crisis que se han presentado realmente. También, pero digamos, el PIB sí suele ser uno de los que más se observa y pues claramente la inflación, que es de la que deriva las decisiones de los bancos centrales principalmente. Es por eso que este dato, y si analizamos el subyacente del mismo, suelen estar aún muy elevados, lo que pasa con Estados Unidos, la inflación en servicios y en demás industrias que suelen estar impactando de manera significativa en los precios y con presiones alcistas aún a la fecha. Por eso vemos que en el caso específico de Estados Unidos, la tasa la han mantenido en 5.5 en los últimos periodos porque aún no se ha visto una reducción significativa y el Banco Central no se ha visto obligado a generar una reducción significativa en las tasas de interés, dado que aún no ve señales de decrecimiento en la economía. Se vende un debilitamiento realmente en la economía, pero aún no se ve como tal una crisis, y lo mismo pasa con muchos de los bancos centrales. Lo que es el caso, por ejemplo, de Colombia, se ha visto reducción significativa en su crecimiento derivado de las tasas tan elevadas, que era lo que se hablaba del costo del capital, que eso genera una reducción en el crecimiento, pero de igual modo, la tasa ha ido disminuyendo paulatinamente, pues digamos, siendo Colombia uno de los que más le ha costado a nivel Latinoamérica reducir su inflación. Pasando a ver las tasas de interés, que suele ser un aspecto muy importante analizar, derivado de que esta tasa de interés es el mínimo requerimiento que tienen muchas de las entidades, incluso se maneja la tasa de interés y un split con respecto al requerimiento de capital o ese mínimo de inversión, de retorno de la inversión que se tiene por los diferentes instituciones y inversionistas naturales realmente. Entonces, entre más elevadas en estas tasas, son más elevados el costo del capital, más elevado el costo de la deuda, porque a esta decisión de los bancos centrales se ata la de los bancos comerciales para la colocación del dinero realmente, lo cual vemos que pues realmente sí afecta de manera significativa a la economía. Y pues en el caso puntual de las inversiones, este se vuelve como un referente, como un mínimo de retorno realmente de las inversiones con respecto al riesgo que se asume en cada una de las mismas. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, Colombia, teniendo una tasa de interés actual del 11.75, lo mínimo que se espera es que genere 5 puntos por encima de esta tasa, debido a que el 11.75 lo puede ofrecer un banco comercial en un CDT, ¿sí? Entonces, al incluir en un riesgo superior a algún tipo de inversión o algún tipo de deuda, ¿sí? Es importante tener en cuenta estas tasas, dado que si se encuentran aún muy elevadas, pues va a ser ruido a la hora de la búsqueda de capital y demás a nivel pues, de inversiones y demás, que es como el sector en que más uno se mueve. De igual modo, pues vemos que las tasas de interés que se están viendo actualmente en muchos de los países no se veían desde los 2000, desde hace casi 20 años,
por lo cual esto refleja que realmente la situación es un poco compleja a nivel internacional y pues requiere su atención. Por lo mismo, se estimaba que se podía llegar a tener una recesión. De igual modo, muchas de las economías han logrado bandear a través principalmente de deuda sus economías, ¿sí? Porque usualmente o a nivel histórico se ha visto que una subida tan agresiva o en el corto plazo de las tasas de interés casi siempre terminan reflejando crisis económica, que digamos, por ejemplo, es el caso puntual, por ejemplo, de Estados Unidos en el 2008, tasas elevadas casi, tengo la cifra, sobre el 5% realmente, y después pues se vino la crisis del 2008, todo lo que ya sabemos que pasó durante este periodo, que se creció, digamos, por este mismo subida tan agresiva, se generaron las diferentes burbujas que ocurrieron en dicho momento, lo cual causó que se generara una crisis económica que, pues digamos, no favoreció en absoluto. Y asimismo pasa cuando se sube la tasa de interés de manera tan agresiva, ¿sí? Usualmente la economía tiende a verse muy afectada, dado que el crecimiento se pausa de manera paulatina, pero su tiempo en recuperarse es bastante lento. Entonces, usualmente se ve que posterior a esta elevación tan agresiva de las tasas de interés, suele verse muchas inyecciones de dinero, como fue el caso puntual del prepandemia y pospandemia. Prepandemia con esa elevación agresiva de las tasas de interés, posterior esas inyecciones de capital al mercado de manera tan elevada para poder generar un poco de estimulación, que también terminó siendo contraproducente respecto a la inflación que se presentó posterior a pandemia, que deriva de todo lo que está pasando actualmente. Entonces, por eso actualmente pues tenemos tasas de interés tan elevadas, lo cual pues resulta para tener en cuenta. Si vemos a nivel general, que a lo que se hablaba como de un entorno estable, principalmente de Estados Unidos, enfocándonos principalmente en esta porque usualmente las demás economías tienden a seguir a este magnate, vemos que ha sostenido su economía a lo largo de los años, incluso desde el 2008, a través de deuda. Esta gráfica me pareció bastante interesante porque mencionaba que si analizamos desde el 2017 hasta el 2025, en unas proyecciones realizadas, se dice que ha aumentado en 8 años la deuda a nivel Estados Unidos, representando alrededor del 130% de su producción, de su PIB. Y pues vemos que realmente la única forma que ha tenido Estados Unidos y en muchas, bueno, realmente Estados Unidos es el único que puede seguir imprimiendo dinero, dado que el dólar es una divisa que se usa a nivel internacional, ¿sí? Y esto les permite a ellos poder seguir inyectándole dinero a la economía sin que se vea tan de manera inmediata reflejado en su inflación. Cualquier otra economía que realice este tipo de movimientos tan agresivos con respecto a la inyección de dinero, claramente va a tener presiones inflacionarias muy elevadas, ¿sí? Que pues digamos, principalmente Estados Unidos no tiene este problema. Por eso ellos mismos han ido aumentando de manera significativa su deuda. Igual muchos portales como Bloomberg y demás revistas que pueden hacer un análisis cuantitativo y de diferentes escenarios, estaba leyendo, y Bloomberg había hecho alrededor de 1000 escenarios posibles y veía que la deuda en Estados Unidos era insostenible en el tiempo, pues, y pues es entendible. Si vemos la curva, la manera en que se ha empinado, por decirlo de algún modo, en los últimos años es impresionante, y usualmente se ve que en cada crisis tiende a empinarse o elevarse de manera significativa.
lo cual esto pues demuestra que en algún momento tendrá que generar algún ruido en la economía y probablemente problemas económicos en el futuro. Incluso en la actualidad los ha llevado o los ha obligado realmente a subir su techo de deuda en diferentes ocasiones, a pesar de que saben que no es lo correcto, pero siguen en este proceso. Y pues se habla de un entorno estable, ¿sí? Derivado que realmente como tal a la fecha no se ha presentado ningún tipo de recesión, que en algunos, incluso en proyecciones de la misma FED, presentaban crecimientos menores, pero pues igual a la fecha se ha mantenido un entorno estable, derivado pues de esta misma inyección de capital, de esta misma inyección de dinero que le han puesto al mercado, ¿sí? Vemos que pues un PIB del 1,4 respecto al 2,5 que se tenía previsto, pues ese es un poco menor, una inflación del 3,5 versus el 3,4, un desempleo del 3,9 versus 3,8 que era el estimado, y nóminas agrícolas pues mucho menores. Vemos que realmente se encuentra en términos generales la economía estable, ¿sí? Un crecimiento menor al estimado, pero de igual modo se tiene un crecimiento positivo durante los diferentes periodos, el IPC igual. Vemos que este está en un 3,5, alejado de su meta realmente, por eso las decisiones de la FED ha sido mantener tasas de interés, pero aún así se mantiene una reducción constante con respecto a su máximo histórico reciente. Asimismo, pues su desempleo se encuentra en tasas de 3,9, que realmente para el histórico de Estados Unidos no es nada mal. Se esperaba un 3,8, pero de igual modo no suele ser un dato muy alarmante. Y pues nóminas agrícolas que fueron del 175.000 versus el 268.000, lo cual fue pues mucho menor al estimado, lo cual es bastante interesante. Aún así vemos que el consenso o la estimación por parte de los diferentes analistas a través de un barómetro se tiene que una probabilidad estadística del 91,1% al día de hoy de que la FED en la siguiente reunión que se va a presentar el siguiente mes mantenga, disminuya realmente de 5,25 a 5,50, mantenga las tasas la tasa de interés, por lo cual, digamos, no se ha visto obligado realmente porque no ha cambiado de manera agresiva los indicadores, pero aún así pues se mantiene la economía un poco inestable realmente, por lo cual es bastante, hay que entrar a revisar diferentes factores. Por último, pues vemos que el mercado realmente como tal descontó esto hace diferentes periodos, incluso se habla de que en algunas ocasiones la bolsa tiende a adelantarse a sucesos económicos, pero de igual modo pues vemos que actualmente ya ha cruzado máximos históricos y aún así ha generado una tendencia alcista en sus indicadores principales. Por ejemplo, aquí estamos viendo el S&P 500, que usualmente son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y vemos que este ha cruzado pues sus máximos históricos y ha estado en una tendencia bastante alcista. Esto pues a nivel de económico, el mercado realmente descuenta que no hay ningún tipo de problema a nivel de una posible recesión como tal, pero pues realmente se estima o se cree que pues es una recesión que se puede estar alargando en el tiempo, que puede resultar siendo pues algo perjudicial o incluso peor para la economía. De igual modo, el impacto que se estimaba que iba a tener la inteligencia artificial, a pesar de que fue positivo, no fue como lo estimado que se tenía, que pues explotar el crecimiento en diferentes acciones, y sí se vio un crecimiento significativo, pero igual se estimaba unos rendimientos aún mayores con respecto a este tipo de tecnologías que sigan implementando en el tiempo en las diferentes empresas tecnológicas.
Entonces, vemos que se ha mantenido estable el crecimiento, se ha retomado otra vez las tendencias al alza con respecto a este tipo de indicadores en bolsa y la economía se encuentra estable, pero igual no hay que tener, no hay que olvidar que usualmente se está calentando ciertos aspectos específicos de la economía, lo cual pues siempre va a dedicar de tiempo o preferiblemente se va a tener como en el radar, por decirlo de algún modo, este tipo de aspectos. Y, y listo. Esto para finalizar. Muchísimas gracias. Esta era la información así, a grosso modo, con respecto a las variables económicas, a las variables económicas que ha tenido y tanto las principales economías como a nivel Latinoamérica.